clase y pedirles disculpas por la anterior. Tuve una emergencia y bueno, les pido disculpas. Bien, vamos a terminar con la última clase y es también el cierre del diplomado, ¿no? Entonces, que sea lo más bonito, lo más agradable para todos, para llevarnos un lindo recuerdo de este diplomado. Y bueno, voy a llamar, por favor, a las personas al azar, a cualquier persona, y así vamos a ir haciendo las presentaciones hasta las 9 de la noche, en la mayor cantidad que podamos, ¿no? Entonces, por favor, me gustaría invitarla a Claudia Ross. Claudia Ross, por favor, si podrías empezar. Claro que sí, licenciado. Va a disculpar, estoy en este momento en viaje, pero tengo aquí en mi celular la presentación. En un momento la comparto. Perfecto, Claudia. Gracias a ti. ¿Cómo comparto esto? Muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? En mi celular tengo un problema, no me puedo conectar, pero enseguida llego a mi casa. Por favor, se les pide a los estudiantes que a las 9 de la noche es la clausura y que por favor se queden hasta el final, ¿no? A las 9 de la noche terminamos la clase, ¿verdad, licenciado? Sí, 9 terminamos, Karencita. Listo, gracias. Y se queda, como ya le había mencionado, licenciado, usted está cordialmente invitado. Van a ser unos 20 a 30 minutos exagerando. Perfecto, cómo no, muchas gracias. Gracias, licenciado, y permiso. Buenas noches a todos. Perdón, un momentito, por favor, un momentito. Ya, no te preocupes, Claudia, tranquila. Un momentito, por favor. ¿Se puede ver? No. No. ¿Le diste la opción compartir pantalla? Sí, sí, sí. Tal vez nos pueda ayudar a alguien de la fundación que esté viendo la plataforma. Aquí está, un momentito, y esta vez está en compartir, pero no. Como le digo, no estoy en casa, estoy en camino, pero en un momentito. En este dispositivo. Ya, si no, Claudia, mientras solucionas tu conexión, podemos ver con otro compañero, otra compañera, ¿te parece? Sí, por favor, porque estoy todavía con problemillas. Mientras solucionas tu conexión, vamos a dar paso a otra persona. Por favor, Jenny Lourdes Calderón. Por favor, Jenny. Lice, ya, voy a intentar compartir, la verdad no sé usar muy bien, pero un ratito ya, Lice, porfa. Muy bien. Perfecto. Compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla, dame un ratito. Ya. Está grabado en un archivo aquí en el Word de mi computadora. De ahí puedo bajar, ¿verdad? Claro, cuando le das
Cuando le das compartir, puedes acceder a cualquier archivo de tu equipo. Y aquí me da documento. No arrastra. Lo tengo aquí, de ver, dame un segundito. Ya. Bueno, a ver, intentemos. Por favor, dice no se puede. Elena de ESA. ¿Me escuchas, Elena? Lick, sí, escucho, Sí, por favor, si pero no sé podrías. si podría pasar a alguien para compartir la pantalla, porque me estoy conectando desde mi celu. Y el archivo no está en mi celular, no sé si podría pasar a alguien que pueda compartir la pantalla. Pásalo al grupo, de ahí te lo descargamos y te lo Ahí. presentamos. Por favor. Gracias. ¿Yo puedo hacer lo mismo, Licen, porfa? Ya. Gracias. Ya está, ya lo he pasado. Ya, perfecto. Yo también ya lo he pasado, por favor, chicas. Yumi, si fueras tan amable. Sí, Clau, te lo comparto. Gracias. Perfecto. Ya se ve.
Muy buenas noches, compañeros, y perdón por los problemas técnicos. Muchas gracias, Yumi. Yo me he querido enfocar en la definición y el concepto de contrato, tanto para lo que es una consultoría dentro de lo que es nuestra norma nacional, como en convenios internacionales. Entonces, por favor, la segunda diapositiva, Yumi. La norma nacional nos señala, la norma nacional nos señala que un contrato es un instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales y de servicios de consultoría. Para cada modalidad de contratación se presenta un modelo de contrato de acuerdo al DBC con el cual se convocó. Las cláusulas deben detallar las partes contratantes especificando la capacidad legal, la legislación aplicable, esto va al principio del contrato y de acuerdo al DBC, la determinación del objeto de la contratación, a qué está destinado este contrato, qué es lo que estamos contratando, la determinación del precio, la moneda, que en el caso de contratos nacionales siempre debe ser en moneda nacional, es decir, en bolivianos, la forma de pagos y la facturación. Para nuestros contratos, más en el caso de obras, es por pago de planillas, ¿no? Entonces se determina hasta qué fecha se van a hacer las planillas, cómo se van a determinar y el tipo final, después del acta provisional, el acta definitiva, la devolución de las garantías, el modo de la facturación, cómo de vigentes tienen que estar las facturas, etcétera. Los documentos integrantes. En esto va desde la presentación del RUPE, lo que antes era el SIGMA, todos los documentos legales para hacer el contrato como el NIT, etcétera, ¿no? Las garantías. De acuerdo a nuestra norma nacional, todas las garantías, desde el pago, desde la garantía por anticipo, todos los tipos de garantías que hemos desarrollado en todo el curso. Los derechos y obligaciones de las partes, todo lo que deben realizar y no. La intransferibilidad del contrato. Una vez firmado este contrato, obviamente sabemos que no puede ser transferido. Multas y penalidades por incumplimiento de las partes, por retrasos, etcétera. Condiciones de la recepción, mecanismos de la resolución de controversias. En las condiciones de la recepción, claramente debe haber una comisión nombrada, ¿no? Es un contrato administrativo con una inclinación ventajosa hacia el contratante. Eso es lo que habíamos visto también en la parte de licitaciones con el doctor a lo largo de todo el curso. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez aclarada la norma nacional, vamos a ver cómo se determina un contrato con financiamiento externo para el caso de consultorías. Al ser un contrato que responde a financiamiento externo, hay ciertas partes que deben cumplir, como no modificar el modelo de contrato proporcionado a los licitantes después de la fecha límite de presentación de ofertas. La norma de préstamos del BIS, del créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial señala: los prestatarios deben utilizar el contrato estándar apropiado emitido por el banco, con los cambios mínimos que éste considere aceptables y que sean necesarios para cubrir temas específicos relativos a un país o un proyecto. Todo cambio de ese tipo se debe introducir solamente por medio de las hojas de datos del contrato o por medio de las condiciones especiales del contrato. Y no mediante cambios en los textos de las condiciones generales del contrato, que aparecen en este estándar emitido por el banco. Es decir, una vez que se proporciona este modelo a los que van a participar, no puede ser alterado por ningún modo. Aplicar el modelo de contrato que se encuentra en los documentos de licitación o la solicitud de oferta. Especificar los documentos que son parte del contrato, los documentos de la licitación o la solicitud de ofertas generalmente no son parte del contrato. Adjuntar las condiciones generales del contrato sin modificaciones y las condiciones especiales de los contratos con los datos complementados.
para comparación de precios o solicitud de cotizaciones, se puede aplicar contratos, ampliaciones u órdenes de compra o servicio, al igual que en la norma nacional. Para el caso de que se necesite hacer una modificación como órdenes de cambio por plazos o montos hasta determinado porcentaje, tienen que haber obviamente informes y aprobaciones de las partes integrantes. La siguiente diapositiva, por favor. Tipos de contrato. Esto es para los convenios. Para los convenios. Contrato por una suma global. Se utiliza para estudios sencillos de planificación, factibilidad, estudios ambientales, diseños detallados de estructuras comunes, sistemas de procesamiento de datos y otros similares. Los pagos están vinculados a los productos, a las entregas, como informes, planos, listas, cantidades, documentos, licitaciones, pagos. El contrato incluye un precio fijo para las actividades. Esto es básicamente lo que necesita hacerse para pagos por planillas. Contratos sobre la base del tiempo trabajado. Se utiliza generalmente para estudios complejos, supervisión de obras de construcción, servicios de asesoramiento y para la mayoría de los servicios de capacitación. Los pagos se basan en las tarifas por hora, por día, por semana o por mes. Los contratos basados en el pago de honorarios fijos y o de una comisión de éxito. Se utiliza cuando el consultor, un banco o una empresa financiera esté preparado por compañías para su venta o su fusión con otras firmas. Este es especialmente para las empresas que van a entrar en un proceso de privatización. Entonces, este tipo de consultoría se paga con este tipo de contrato. Un contrato a porcentaje se utiliza normalmente para servicios de adquisiciones e inspección. También se puede utilizar para servicios de agentes de adquisiciones y de inspección. Contrato de entrega no definida de los servicios o convenios de precios. Estos se utilizan cuando los prestatarios necesitan tener rápido y continuo acceso a servicios especializados. Se utilizan por lo general para asegurar la disponibilidad de servicios de asesores, conciliadores expertos, etcétera. Siguiente diapositiva y última, por favor. Las ventajas y desventajas es lo que nos había pedido parte de las pautas del trabajo. Al existir un modelo claramente definido y de contrato para cada tipo de consultoría, se elaboran específicamente los detalles a ser tratados en la ejecución. Nuestra legislación contempla los contratos estatales como administrativos, haciendo más complicado realizar una carta de contratos para cada caso. En nuestro caso están definidos de acuerdo a los DBCs que están ya otorgados por el órgano rector, entonces no tenemos una gran carta, un abanico de posibilidades. Estamos regidos simplemente por unos cuantos, ¿verdad? Las conclusiones. La normativa actual debe incluir una apertura a modelos de contratos más diversificados, ampliando una carta de opciones brindados por el órgano rector, con opción a ajustar de acuerdo a la necesidad de cada institución y velando siempre por la seguridad del Estado. Ese sería mi análisis de contrato, licenciado. Hola. Muchas gracias, Claudia, por tu interpretación de contratos, tu análisis. Ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Jenny, si ya podrías hacer tu presentación, Jenny Lourdes. Dicen, estoy con el... ¿Le puedo pasar a su WhatsApp? Porque no puedo subir. Está ya en mi WhatsApp. Ya, pásemelo. Hasta mientras, por favor, Gabriela Lizarazu, ¿podrías presentarnos su trabajo, por favor? Sí, ahorita. Ya, muchas gracias. Ya le dicen gracias, le paso, por favor.
Perfecto, Gabriela. Adelante. Bueno, licenciado y estimados compañeros, yo había elegido el tema de lo que son los oferentes elegibles dentro de las contrataciones públicas del Estado, en las que estamos aplicando normas de financiamiento externo y convenios internacionales. Conforme a lo que había analizado, bueno, se define un oferente elegible a una persona o una empresa que deberá ser necesariamente originaria del país, que debe ser miembro del banco. Por ejemplo, los proponentes, los oferentes originarios de un país que no son miembros de ese banco, pueden ser descalificados y no podrán celebrar el contrato producto del proceso de contratación que está financiado, ¿no?, por un convenio externo. Son los oferentes elegibles quienes tienen una autonomía legal y financiera. Estos, necesariamente otra de sus características es que operan conforme a las leyes comerciales que rigen en el país en el que se ha firmado este convenio y no dependen de ninguna agencia del prestatario. Pueden ser empresas estatales como personas individuales, ¿no? La elegibilidad, esto también se relaciona mucho a la elegibilidad de los bienes y servicios conexos. Todos los bienes y servicios conexos que se vayan a suministrar de acuerdo a lo establecido en el contrato y que sean financiados por el banco deben ser parte, como había dicho, deben ser parte o miembros del país del banco. Por eso se relaciona a lo que es un oferente elegible de lo que son los países elegibles. Dentro de este convenio se detalla o se define también que los presentan una lista de los países que pueden ser parte de ese proceso de contratación. Por ejemplo, en un proceso de contratación con financiamiento de desarrollo, había trabajado en DBC, podían ser parte países como Alemania, Uruguay, Países Bajos. Entonces, y esto lleva a que se delimite también a lo que son los territorios elegibles. Entonces, como les decía, para poder ser un oferente elegible y no ser descalificado del proceso y poder celebrar el contrato, tanto el país en el que está el oferente elegible debe ser parte del país en el que se ha establecido el convenio marco. Bueno, se aplica cuando un oferente es inelegible. Creo que me he desconectado, ¿no, Nick? Perdón. Ya. Cuando un oferente es inelegible, cuando el banco incluye a este oferente en una lista en el que le establece un régimen de sanciones. Estas sanciones pueden darse desde una suspensión temporal, que es producto de una sanción, de un procedimiento de sanción en el proceso. El oferente es inhabilitado y por ende no puede ser parte de los acuerdos o lo que se acuerde con las instituciones financieras que incluyen los bancos multilaterales de desarrollo. Y también se establecen sanciones corporativas, producto de fraude o corrupción. Cuando se establecen esas sanciones corporativas, entonces estos oferentes ya no pueden ser elegibles y son parte de los oferentes inelegibles o la inelegibilidad.
¿Cómo aplicamos esto a la normativa nacional en las contrataciones? Todo lo que anteriormente se había descrito, por ejemplo, en los modelos de DBCs para las modalidades con convocatoria, con las personas a las que se podría contratar. Entonces, relacionando con lo que son las contrataciones que tienen normas de financiamiento externo, esto es, también ellos determinan quiénes pueden ser parte de ese proceso de contratación, ¿no? Y bueno, sin embargo, respecto a la determinación de países elegibles, dentro del DBC, si bien no está establecido con quienes no podríamos contratar, aplicando a la normativa nacional, las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo que la unidad solicitante determine, un poco cierre, ¿no? De qué país de origen o las compras que se desea hacer, ¿no? Eso es, ese es mi análisis sobre los oferentes elegibles o inelegibles en los procesos con financiamiento externo. Gracias, Liz. En la última parte no te he escuchado muy bien. ¿Cuál era tu recomendación para las normas nacionales en cuanto a proponentes elegibles? Bueno, en realidad no era una recomendación, es una relación de cómo funciona un proceso de contratación con normas o con un convenio de financiamiento externo. En la norma nacional establece quiénes pueden ser parte del proceso de contratación de acuerdo a las diferentes modalidades de que se lleve la contratación, ¿no? Además, si bien en una contratación con una norma de financiamiento externo también está relacionado el oferente elegible con el país elegible, que debe ser parte del convenio del convenio marco. En los procesos con norma no delimitamos quiénes no podrían ser parte de ese proceso de contratación. Sin embargo, la unidad solicitante, cuando elabora sus especificaciones técnicas, puede definir de qué países podrían no provenir los bienes que están adquiriendo, por ejemplo. Entonces, a eso lo relacionaba. Perfecto, ya te entiendo. Perfecto, muchas gracias por tu presentación. Si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, también puede realizar. Bien, gracias. Por favor, ¿podría presentarnos su trabajo Elena de ESA, por favor? Sí, un momentito. Ya. Yo he elegido el tema de fraude y corrupción. Ya. El cual nos habla que existe fraude cuando existen las prácticas corrupta, fraudulenta, de colusión, coercitiva y de obstrucción. Práctica corrupta se refiere al ofrecimiento, suministro, aceptación, solicitud directa o indirectamente de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona. Es decir, como un soborno a otra persona para que
para influir en esa persona, más o menos. Después, práctica fraudulenta se refiere a cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que astuta o descuidadamente desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación. También está la práctica de colusión, que significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona, como una confabulación entre dos personas. Práctica coercitiva significa el daño o amenazas para dañar directa o indirectamente a cualquier persona o a las propiedades de una persona para influenciar impropiamente, más o menos como amedrentar a una persona. Práctica de obstrucción significa la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del banco. Cuando el banco llega a detectar cualquiera de estas prácticas, está en el derecho de rechazar la propuesta de adjudicación, anular la porción del préstamo asignado a un determinado contrato y o sancionar firmas o personas, incluyendo la declaración de inelegibilidad permanente o temporal para la adjudicación de contratos financiados por el banco. Los aspectos positivos o negativos, yo creo que desde mi punto de vista es un aspecto positivo el control dispuesto para que no exista fraude o corrupción en la práctica de las normas anticorrupción especificadas en el convenio de préstamo o crédito. Con esto se logra transparentar los procedimientos realizados para la contratación con el fin de que no exista fraude y corrupción alguna. Y se logra supervisar el cumplimiento de lo establecido en el convenio, en el contrato. La factibilidad de la aplicación con la normativa nacional en contrataciones. Es factible la aplicación en la norma de contrataciones estatales, ya que basándonos en los principios de control social, buena fe y transparencia del Decreto Supremo 0181, podemos entender que se busca lo mismo con el fin de que no exista fraude ni corrupción en las contrataciones estatales. En conclusión, existe mayor control en contrataciones con fondos del Banco Mundial, ya que el banco puede y tiene el derecho de establecer varios tipos de control, tanto en el contrato como en el proceso de ejecución de la contratación. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Elena. Está, por favor, Walter Arroyo, por favor. ¿Podría presentarnos su trabajo? Licenciado, buenas noches. Enseguida lo comparto la pantalla. Por favor, muchas gracias. Lice, hola. Sí, sí. Lice, ya le pasé, por favor. Mil disculpas.
Licenciado, buenas noches. Estoy teniendo problemas en poder compartir la pantalla, pero le pasé las diapositivas a usted a ver si me lo puede subir. Va a disculpar por la molestia. Aló, buenas noches. Buenas noches, Walter. Les rogaría lo compartan en el grupo. Yo no estoy en el grupo y por eso Ya, se me está muchísimas complicando. gracias. Sí, se me está complicando. Por favor, administrar los dos. Yumi, si nos podrías colaborar, Fiorella, por favor, con la presentación en el grupo. ¿Usted quiere que lo comparta? Sí, por favor, te Por rogaría. favor. Es que no estoy en el grupo, no puedo hacerlo yo. Claro que sí, lo comparto. Por favor, Yumi, muy amable. Gracias, Yumi. Y luego el mío, porfa. Ya. Estoy descargando. A ver. Ya trabajo finalizando. Ya. Ya está uno. Creo que es de Jenny. Adelante, por favor. Hola. Sí, adelante. Hola, buenas noches. El tema que he tomado en cuenta es el fraude y corrupción. Un poquito más ¿Me fuerte. escucha? Hola. Un poquito más fuerte, por favor. Un segundito, por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Ya? Hola. Ahora sí. Ya, está bien. El tema que he tomado es fraude y corrupción. El tema de fraude y corrupción es muy amplio, ya que enfoca el daño que se hace a la sociedad y a las personas e instituciones, ¿no? El concepto es amplio. Tratado de simplificar un poco el concepto. El fraude es cuando alguien engaña a otra persona en su propio beneficio, perjudicando al engañado. La diferencia entre fraude y corrupción es que la corrupción, ambas son volitivas, intervienen, cometen delito. En el fraude solo la parte que engaña es la que comete la falta o delito. La corrupción tiene un importante coste económico en la sociedad, en especial en el ámbito de la contratación pública, que es lo que estamos viendo. Las nuevas directivas de contratos y concesiones públicas prevén medidas generales y específicas para prevenir y sancionar este fenómeno, más simultáneamente el incremento de la discrecionalidad de los poderes adjudicadores en forma de mayores posibilidades de negociación
de los términos de contrato, incrementan los riesgos de corrupción. En sí, en el manual que vimos del banco, en contrataciones exteriores o nacionales, el banco exige a todos los prestatarios, incluidos los beneficiarios de donaciones, organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o individuos oferentes, por participar o participando en actividades financiadas por el banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios, incluidos sus respectivos funcionarios y empleados, representantes, que estos tengan un nivel ético y denunciar al banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida, del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución de los contratos. Las prácticas prohibidas comprenden prácticas corruptas. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de naturaleza para evadir una obligación. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar daño directo o indirectamente a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado o que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. Una práctica obstructiva consiste en destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante las investigaciones con el fin de impedir material de investigación, a una investigación. Como usted indicaba, licenciada, entre las ventajas y desventajas, es un poco complicado, o sea, tener una ventaja de fraude de corrupción, ¿no? Según mi punto de vista, no existen ventajas, ¿no? Porque una práctica corrupta es una práctica prohibida que de alguna forma perjudica al desenvolvimiento de cualquier proceso de contratación, no solo un proceso de contratación, ¿no? A todo nivel, ya sea en la parte administrativa, legal, etc. La corrupción y el fraude perjudican gravemente a la economía y a la sociedad, como explicaba. Muchos países del mundo padecen una corrupción profundamente arraigada que frena su desarrollo económico, debilita la democracia y va en el detrimento de la justicia social y del Estado de Derecho. Para evitar todo esto, se tendría que crear conciencia sobre el riesgo de fraude y corrupción, así como sus consecuencias. Fortalecer e integrar las políticas corporativas, normas y procedimientos con la finalidad de incrementar la eficiencia y la eficacia de las actividades de lucha contra el fraude y la corrupción. Aplicar medidas de revisión y seguimiento, así incrementar la detección de fraudes y actos de corrupción para reducir las pérdidas relacionadas con estos. Detección de fraudes o actos de corrupción en etapas tempranas. Desarrollo continuo de los controles que ayudan en la prevención, detección e investigación del fraude y actos de corrupción. La implementación de acciones correctivas. Yo creo que más que realizar este tipo de actividades, tendríamos que crear un nivel de ética para poder ver que no se vaya ya en este rango de fraude y corrupción, licenciado. Perfecto. Con eso terminado, ¿no? Jenny, ya, muchas gracias por su trabajo, por su apreciación. Y realmente ese tema de fraude y corrupción es un tema cultural, ¿no es cierto? Es muy complicado tratar de, con una norma, definir lo que es un tema de educación, se podría decir, de principios, de valores. Sí, licenciada. Gracias. Muchas gracias, muy amable.
Por favor, ahora nuestro amigo Flores. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Walter Arroyo. Ya. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los compañeros del diplomado. El trabajo que yo realicé es referente a términos de referencia, los TDRs. Podemos decir que el TDR es un documento técnico donde se establece los parámetros para la contratación de los servicios de consultoría y por lo menos debe contener la siguiente información, incluyendo los siguientes temas: justificación, alcance de los servicios de consultoría, perfil de la empresa o del consultor, en este caso también incluye el tema de la elegibilidad, y las condiciones contractuales. En la parte de la justificación se incluye todo lo que significa los objetivos, el por qué se está contratando la consultoría, los servicios de consultoría. En la parte del alcance está todo el tema de objetivos, metodología, enfoque y los productos que requiere incluirse con el servicio de consultoría. En la parte del perfil de la empresa o del consultor, tenemos que colocar qué perfil debe tener el consultor en el caso de un consultor individual, qué profesión, experiencia, especialidad y la elegibilidad. Quiénes son elegibles para poder ser contratados en los servicios de consultoría y las condiciones contractuales, el tema de plazos, el tema de contratos, el tema del costo de la consultoría y otros que se tienen que incluir dentro de los términos de referencia. Es importante hacer la aclaración que los términos de referencia se aplican únicamente para la contratación de servicios de consultoría y no así para la adquisición de bienes, obras y servicios generales en los cuales se utilizan las especificaciones técnicas. Todo proceso de contratación de consultoría, ya sea por convocatoria abierta o por invitación directa, debe tener o contener dentro de su estructura los términos de referencia, que es la parte central para contratar o adquirir los servicios de consultoría, ya sean estos simples o para los más complejos. Se entiende como consultoría como un servicio eminentemente intelectual, que a través del mismo pueda aportar intelectualmente y debe presentar informes u opiniones imparciales que deben mantener la defensa y a favor del contratante. Explicaré un poquito más. A ver, cuando se refiere a defensa del contratante, significa que todo el producto sujeto del contrato de consultoría corresponden a todo el trabajo en su integridad a el contratante, en este caso, ya sea municipio, gobernación o ministerio que haya adquirido un préstamo con el banco o la cooperación internacional. Siguiente. Dentro del desarrollo en sí de los términos de referencia es importante que la persona o las personas que elaboren los términos de referencia puedan considerar la magnitud y la complejidad de los servicios de consultoría.
para que en función del servicio de consultoría que va a ser contratado, se puedan definir el alcance de los términos de referencia. Es decir, que los términos de referencia dentro de un documento base de contratación, por ejemplo, la norma boliviana para el tema de la contratación de servicios de consultoría, voy a tomar como ejemplo un DBC de consultoría individual que contiene 3 partes fundamentales. La primera, de una información general para los proponentes. Una segunda, la parte de información técnica de la contratación. Y la tercera, de los anexos. Los términos de referencia están incluidos en la parte 2, donde está la información técnica para la contratación. Y quiero dar un ejemplo para la norma boliviana, por ejemplo, del modelo de DBC para consultoría individual aprobado por la resolución ministerial 751, los TDRs deben contener por lo menos los siguientes referencias. En primera instancia, para un servicio de consultoría debe tener los antecedentes de la consultoría para la cual se va a contratar, los objetivos de la consultoría, los alcances de la consultoría, las actividades a desarrollar, los resultados. Esto es una de las partes muy importantes que debe establecer con bastante claridad los resultados esperados con los servicios de consultoría, los informes que debe presentar el consultor, el lugar y plazo donde se va a desarrollar, es decir, en qué lugar se desarrollará los servicios de consultoría y el plazo, es decir, el tiempo de duración del contrato, como así también el tiempo que tenga el consultor para presentar los productos. La supervisión, ¿quién va a realizar la supervisión a los servicios de consultoría? El perfil requerido del consultor, es decir, qué experiencia o requisitos mínimos indispensables debe cumplir el consultor, la formación académica y también la experiencia general, la experiencia específica y otros conocimientos mínimos y destrezas que debe contar o tener el consultor. También dentro de los términos de referencia se tiene que incluir la forma de pago, si va a ser de manera mensual, si va a ser de manera parcial, si va a ser por pagos parciales fijos o pagos variables en función al avance de planilla, y otras condiciones que sean necesarias poder establecerlas dentro del documento base de contratación. Es decir, que para cualquier servicio de consultoría que utilicemos, debe establecerse los términos de referencia. Es por eso que la unidad contratante o la unidad solicitante, para realizar los términos de referencia, lo debe realizar con el personal más especializado que tenga ahí y en lo mejor posible que pueda participar un equipo multidisciplinario para que en función al término de referencia el resultado esperado como producto del servicio de consultoría tengamos un buen producto y pueda cumplir el objetivo y la finalidad con la cual ha sido contratado por parte del contratante. Es importante que dentro de un proceso de contratación de consultoría también se debe realizar la publicidad necesaria para que se puedan participar la mayor cantidad de proponentes y dentro de ellos se pueda elegir la mejor propuesta, la mejor oferta para tener un mejor producto.
También es necesario indicar dentro de los términos de referencia cuál va a ser la modalidad de valoración, la modalidad de selección y calificación de la consultoría, si es por evaluación y propuesta técnica, por evaluación de la propuesta financiera, si va a ser por calidad y costo, todos esos aspectos. Es importante hacer conocer que dentro de los servicios de consultoría existen dos etapas de contratación. Normalmente la gran mayoría de financiadores, especialmente el BID y el Banco Mundial, tiene dentro de sus metodologías dos etapas de contratación. La primera, que es para una expresión de interés, es decir, para elaborar una lista corta de las firmas consultoras que sean elegibles y a partir de esa lista corta puedan participar en la licitación, es decir, ya en la segunda etapa, que sería el proceso de contratación de los servicios de consultoría en sí. La siguiente. Podemos indicar dentro de los aspectos positivos que tiene la normativa es de que permite mayor flexibilidad para poder en comparación a la norma boliviana, que su principal objetivo de las normas de los financiadores, especialmente del banco, es que se privilegia el conocimiento como mayor puntaje para el consultor, es decir, la persona que tenga mayor especialidad, mayor conocimiento, mayor experiencia sobre el tema es la que se pueda seleccionar para los servicios de consultoría, a comparación de la norma boliviana que da otros parámetros y a veces se valora otros aspectos que no necesariamente es el conocimiento y el resultado final no siempre es el esperado. Podemos indicar que es posible aplicar la norma del banco, las normas internacionales para la contratación en la norma boliviana, porque en su mayor parte es concordante y más bien la incorporación de las normas del banco es poder dar mayor valoración al tema del conocimiento y a la opinión técnica por parte del consultor y poder tener una mejor propuesta, un mejor resultado de los servicios de consultoría y un producto final de mejor calidad desde el punto de vista técnico que pueda resolver la necesidad que se tenga con el servicio de consultoría. La siguiente. Por último, quiero concluir indicando que los términos de referencia son importantes definirlos con claridad y precisión para poder solicitar una mejor propuesta técnica, pero también se debe permitir la flexibilidad para poder aceptar la innovación en las propuestas por parte de los consultores proponentes que participen en una convocatoria para prestar los servicios de consultoría. Los servicios de consultoría con financiamiento en temas específicos permiten una invitación de manera directa a los consultores conocidos que ya realizaron algún servicio de consultoría similar para el banco y hayan demostrado buenos resultados en las mismas. Situación que no es permitido por la norma
boliviana, a excepción de centros de investigación como el caso de las universidades públicas, que puede darse una invitación directa para los servicios de consultoría. Eso sería todo, licenciado. Buenas noches, muchísimas gracias. Perfecto, Walter, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante, te agradezco mucho. Bien, por favor, si podría presentarnos su trabajo, Dante Ismael. Sí, licenciado. Gracias, Dante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema que yo voy a desarrollar son las formas y métodos de pago en la provisión de bienes con un financiamiento externo. A manera de definición, podemos señalar que las formas y métodos de pago son instrumentos por los que se materializa la liquidación de una transacción económica. Ahora bien, las normas de adquisición de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría, señalan que estos deben guardar conformidad con las prácticas comerciales internacionales que sean aplicables para bienes. En el marco ya del desarrollo, vamos a señalar que dentro de las formas y métodos de pago con financiamiento externo, existe el pago a contraentrega, que es el más usual y que existe también dentro de la normativa boliviana. Está referido cuando es la entrega única de bienes. Como ya es de conocimiento, esto sucede cuando el proveedor trae por cuenta propia los bienes a ser entregados, los entrega a la entidad requiriente. Esta previa revisión por parte de una comisión efectúa el pago. Ahora bien, en normas internacionales existe también una variable de este pago a contraentrega, que es cuando los bienes están supeditados a una instalación o capacitación. En este aspecto, se sugiere que el pago de los bienes sea efectuado en un porcentaje mayor, pero no el total, digamos de un 80% a la contraentrega y el 20% a la recepción definitiva o la conformidad de la recepción, que es cuando se realiza la instalación y la capacitación de los bienes que así lo requieran. Otra de los formas y métodos de pago son los pagos parciales o lo que se llaman los pagos con anticipo. Los pagos con anticipo admiten muchas variables. Generalmente aquí existe un porcentaje hasta un 50% que se puede emitir de anticipo contra la presentación de una boleta y el 50% restante contra entrega y satisfacción de los bienes. En normas internacionales también existe una modalidad cuando se tratan de bienes importados referido a que se puede entregar un porcentaje mínimo de anticipo de un 20, un 30% para la provisión de bienes y posteriormente cuando se haga el embarque de los mismos y la presentación de documentos de embarque como puede ser el BL, se realiza otro desembolso restante por un 40-50% y se deja un porcentaje mínimo a la conformidad definitiva, que este puede variar de un 10 a un 20%. Esta otra forma o método de pago no es muy conocida en Bolivia y es referido a la carta de crédito. Esta está determinada cuando el importador, en este caso las instituciones públicas que realizan las compras con financiamiento externo, requieren bienes de empresas que están constituidas en el extranjero. Y estas van a ser pagadas cuando se realice el embarque de la mercadería. O sea, se realiza el pago antes de que la mercadería llegue a territorio boliviano. Para esta operación,
se interviene el importador, que es la institución pública que realiza la compra, el banco emisor, que es el Banco Central de Bolivia en este caso, un banco intermediario, que es designado por el banco emisor, por el Banco Central de Bolivia, que este está en el exterior, el banco corresponsal, que es donde se va a abonar el dinero por la compra de los bienes, y la operación que se efectúa dentro de la carta de crédito es que la empresa o la entidad que va a realizar la compra emite esta carta de crédito a través del banco emisor, realizando el depósito del dinero. Realiza el depósito del dinero en el Banco Central de Bolivia, una vez ya suscrito el contrato con la empresa proveedora. El Banco Central de Bolivia remite esta carta de crédito a un banco intermediario que está en el exterior, el cual a su vez realiza la notificación al exportador de los condicionados de la carta de crédito. Los condicionados de la carta de crédito son como las obligaciones que tiene que cumplir el exportador para que le paguen cuando realiza el embarque de los bienes. Aquí se determina que se debe realizar necesariamente una inspección en origen por la compañía de comercio internacional para que certifique sobre el origen, la calidad, la cantidad de los bienes. Es decir, que esta compañía internacional de inspección hace como una comisión de recepción que verifica todas estas cualidades de los bienes antes del embarque. Una vez aceptadas estas condicionantes por el exportador realiza la compra de los bienes, las lleva hasta el puerto de embarque, la compañía hace la inspección y emite los documentos de verificación para que pueda emitirse el pago a través del banco intermediario. Es decir, que esto facilita que los bienes no tengan que llegar a territorio boliviano y para poder ser pagados. Directamente son pagados ya con la inspección que se hace en el puerto de origen o de destino. Sin perjuicio a las tres modalidades o métodos de pago señalados con financiamiento externo, se puede optar por otras diferentes teniendo en cuenta la naturaleza, los riesgos y la complejidad de las operaciones. Ahora bien, dentro de los aspectos positivos y negativos que existen en estas formas y métodos de pago, tenemos que en los aspectos positivos existen una variedad de opciones de pago. Y entre los aspectos negativos, tenemos que al realizarse con operaciones de confiabilidad, estos acuerdos pueden ser incumplidos por las empresas, siendo que son empresas que se encuentran constituidas en el extranjero. La factibilidad de aplicación con la normativa nacional en contrataciones se la puede comparar de acuerdo a lo determinado en el artículo 19 de las SAPs, la misma que define que solamente se puede realizar un anticipo del 20% para los gastos iniciales de las operaciones. Esta modificación podría facilitar una mayor participación de las empresas extranjeras, de acuerdo al objeto de contratación. A manera de conclusión, señalamos que las modalidades variadas de pago determinadas por el Banco Mundial y el BID pueden ser subsumidas por la normativa interna, en base a dos principios que ya habían sido señalados. Uno, mejorar la forma de pago para las empresas que quieran participar, y por otra parte, que existan mayores proponentes que se presenten en las licitaciones. Esa sería la exposición, licenciado. Gracias por su atención. Excelente, Dante, te agradezco mucho. Muy buena tu exposición, tu análisis de la carta de crédito. Muchas gracias, Dante. Por favor, Laura Terrazas. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos. Un momentingo, por favor. Ya.
Bueno, yo voy a explayarme un poco en lo que son las especificaciones técnicas. Ya. Por definición, sabemos que las especificaciones técnicas son un documento elaborado siempre por la entidad contratante, donde se establecen todas las características técnicas de los bienes, obras o servicios a contratar. En el caso, por ejemplo, de cuando son una realización de estudios o alguna construcción de obra, son parte integral y muy importante del proyecto, ya que complementan lo indicado en los planos y en el contrato. Y a su vez son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en general y de los acabados de la obra. Ahora sí, como desarrollo podemos ver que las especificaciones técnicas que aparecen en los documentos de la licitación deben asegurar siempre el cumplimiento de los requisitos del funcionamiento de las bienes o de las obras que se contraten. Siempre se deben especificar, en el caso de las normas, en el caso de cuando es una contratación con una norma de financiamiento externo, normas técnicas de aceptación internacional. Y en los casos en el que estas no existan, tienen que especificarse con normas técnicas nacionales. Las especificaciones técnicas deben basarse en características aplicables y o requisitos de funcionamiento relevantes. Se debe tratar de evitar mencionar marcas comerciales, pero en el caso de que es necesario, se debe citar y agregarse las palabras o su equivalente a continuación de dicha referencia. Las especificaciones técnicas deben describir detalladamente los requisitos con respecto a por lo menos las normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes, la lista detallada de las pruebas requeridas, cualquier trabajo adicional o servicio que se requiera para la entrega o para el cumplimiento de dicha especificación técnica, actividades que deba cumplir el proveedor y cuál es la participación del comprador, y la lista detallada de avales de funcionamiento y su cobertura de garantía. Las especificaciones también de la liquidación por daños y perjuicios, y eso, perdón. Ahora bien, tenemos que ver también, comparando con los DBCs que se utilizan de acuerdo a la normativa de nuestro país, que a su vez debemos colocar en el documento base de contratación estos siguientes aspectos, por lo menos, cuando es alguna contratación de algún servicio. El plazo de la entrega, las garantías técnicas, los servicios conexos, la provisión de algún repuesto si es que es alguna maquinaria, el lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica. Por de la desgracia. No sé qué escucho. Un micrófono está prendido, creo. Los medios de transporte, el embalaje, si es que es algún bien inmueble, etcétera, los manuales, los seguros, la documentación necesaria que demuestre los bienes que se ofrece, que cumplen con los requeridos en las especificaciones técnicas, etcétera. En sí, no es que exista algún punto como a favor o en contra, o alguna parte positiva o negativa de las especificaciones técnicas, ya que esto es de vital importancia para proceder a un contrato, ¿no es cierto? Porque definen, como le he dicho, todas las normas, las exigencias, los procedimientos, todo lo que es todas las características técnicas también que va a tener un bien, una obra o un servicio a contratar. Entonces, como le digo, es de suma importancia para el contrato que se va a prestar. Gracias. Muchas gracias, Laura.
por tu explicación sobre especificaciones técnicas. Realmente es muy importante este tema. Muchas gracias. Bien, para concluir, por favor, Yumi Fiorella, si podrías presentar tu trabajo. Claro que sí, Lisen, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya. Bien, yo voy a hablar sobre una de las prácticas ilegales que hay, ¿no? Dentro de lo que es el fraude y la corrupción en los procesos de contratación. Voy a hablar sobre la colusión. Dentro de los puntos que he desarrollado en el trabajo está la definición, el desarrollo, los aspectos positivos o negativos y las conclusiones. Bien, como definición de colusión, el BIT lo define como una práctica colusoria. Es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte. ¿Qué pasó? Bien, dentro de lo que es el desarrollo de mi trabajo, es importante, ¿no? Entender dos términos, que es la licitación y que es la colusión entre oferentes. Bien, licitar es una forma de adquirir los bienes y servicios mediante una licitación, donde cada país tiene sus leyes y normas que establecen sus propios procedimientos. ¿Qué es la colusión entre oferentes? ¿No? Es un acuerdo entre oferentes que limita o reduzca la competencia en una licitación donde dicho acuerdo en las licitaciones es ilegal y el cual es sancionado bajo la normativa de cada país, ¿no? Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo identifica esta práctica, ¿no? En algún proceso de contratación, tienen sanciones, ¿no? Dentro de las cuales deciden no financiar, ¿no? Ninguna propuesta de adjudicación, puede suspender los desembolsos de la operación en cualquier etapa, también puede cancelar el pago, o sea, ya no pagar, también puede declarar a una persona, entidad o firma inelegible de forma permanente, también puede remitir el tema a las autoridades pertinentes para hacer cumplir las leyes y podrá imponer también sanciones que consideren necesarias de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Dentro de lo que son las causas de colusión que puede existir entre los oferentes, es donde ellos se ponen de acuerdo en quién va a ganar la licitación. También otra causa son los precios, donde ellos se ponen de acuerdo para subir, bajar o mantener los precios. Y también ellos negocian, ¿no? Quiénes van a realizar sus ofertas en las licitaciones. Dentro de lo que son las formas comunes de colusión entre los oferentes, se puede ver que hay ofertas de resguardo, ofertas cubiertas. Estas hacen referencia a donde el oferente acuerda presentar una oferta más alta que la otra del oferente designado, o acuerda presentar una oferta que contenga términos tales que no puedan ser aceptados por la unidad contratante. Es la forma más común de manipular las ofertas, pues da la apariencia de una verdadera competencia. Tenemos lo que es la supresión de ofertas. Es una o más empresas donde acuerdan abstenerse de presentar ofertas o retirar una que ya habían presentado. También tenemos lo que es la rotación de ofertas. Las empresas acuerdan abstenerse de presentar ofertas o retirar una previamente presentada. Bien, en lo que es la colusión y la corrupción, ¿no? Hay que verlo. La corrupción puede involucrar a una sola empresa que puede, ¿no? En este caso, sobornar a un funcionario o varios funcionarios de cualquier entidad pública. Y la colusión es donde implica al menos dos empresas para que puedan hacer un acuerdo y poder manipular, ¿no? Y poner en práctica lo que es la colusión. ¿Por qué se puede generar la práctica colusoria?
¿no? ¿Por qué podría pasar esto? Es porque existen pocas empresas en el mercado para un determinado bien o servicio requerido por la entidad. También puede ser porque hay bienes o servicios idénticos, o puede ser que existan también bienes o servicios con pocos sustitutos. También hay medidas de prevención, ¿no?, que se pueden aplicar para evitar las prácticas colusorias, donde una de ellas es contar con información adecuada antes de diseñar el proceso de adquisición, donde puede ser, implica, ¿no?, conocer las características del mercado en el cual se realizan las compras. Otro es recabar la información sobre los posibles proveedores que puedan afectar la objetividad e imparcialidad de los términos de referencia o especificaciones técnicas. Otro es diseñar el proceso de licitación para maximizar la participación potencial de oferentes, donde en esto deben evitar dentro de la normativa vigente restricciones innecesarias que puedan reducir la participación de los oferentes. Tener confidencialidad del proceso hasta el momento de ser publicado mediante convocatoria oficial, para que así todos los potenciales oferentes tengan el mismo plazo y la misma oportunidad de presentar sus propuestas. Otro punto es diseñar el proceso de contratación para reducir eficazmente la comunicación entre oferentes, donde ellos deben dar información oportuna a los oferentes para evitar que se comuniquen entre ellos. También utilizar los medios virtuales para informar la aclaración del proceso de selección. Y por último puede ser generar conciencia entre el personal de la entidad pública para que se evite la colusión en los procesos de adquisiciones de bienes o servicios. ¿Cómo pueden hacer esto? Dando capacitación, ¿no?, al personal. Dentro de lo que son los aspectos positivos y negativos, al ser, ¿no?, la colusión una práctica ilegal, solo ha podido identificar lo que son los aspectos negativos. Bueno, estos son que genera ineficiencia y desbalance en el gasto público. Existen irregularidades en el proceso de contratación y, bueno, hay una pérdida de confianza de la población en el manejo de los fondos públicos de parte de las entidades públicas. Y por último, como conclusiones, la colusión es una práctica ilegal en Bolivia y en cualquier país, por lo que cada país debe tomar las medidas necesarias para evitar dicha práctica. Debe establecer unidades de denuncia y procedimientos para identificar la corrupción en las contrataciones públicas, donde se debería desarrollar herramientas de datos y filtros para detección de las prácticas colusorias, que al encontrarse con empresas que practican la colusión, deben suspender su registro como proveedores del Estado, como sanción y prevención de dicha práctica, y crear una lista de todas las empresas para evitar que estas mismas se puedan volver a presentar en un proceso de contratación. En las entidades públicas deben tomar medidas de capacitación a los funcionarios públicos para poder generar conciencia sobre las contrataciones públicas y la transparencia que deberían de tener las mismas y ser parte de una solución que conlleve un mejor manejo de los recursos de cada entidad. Y realmente se lleven a cabo las contrataciones públicas que sean importantes para el desarrollo y crecimiento de cada departamento en Bolivia. Eso sería todo, Lizzy. Yumi, muchas gracias. Realmente me ha gustado tu presentación. Has complementado muy bien este tema de colusión. Te agradezco mucho. Y bueno, aprovechar para agradecerles a todos por su participación en este módulo. Ha sido un grupo muy interesante, muy participativo. Y les agradezco mucho. También para cualquier duda, consulta, estoy para ayudarles en lo que necesiten. Bien, voy a dar paso a Karencita para seguir con el cierre del diplomado, con el acto que tienen programado. Por favor. Hola, Lizzy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Ya se está conectando Karen en unos minutos más, por favor. Qué Perfecto. Gusto. Licenciado Ferreira, ¿cómo está? Buenas noches. El licenciado Walter Ferreira también está conectando su audio. Los docentes también invitados, ya como les dijimos a las 9, ya se están conectando poco a poco. En unos minutos más, y por favor,
Si pueden prender sus cámaras, ya que va a ser la despedida para que se puedan ver también todos ustedes. Les rogaríamos mucho, por favor. Muchas gracias. Enseguida comenzamos, por favor. ¿Qué tiene? ¿Azul?